Bien, vamos a dar inicio con la presentación del primer grupo de machos. Son dos ganaderías, la de don Jesús Ortega y de Ganadería El Guanacastle, placas número 61 y placas número 62. Espérame. Bien, están ingresando a la pista, los ejemplares campeón becerro, campeona becerra, campeón joven menor, campeón joven, joven mayor y adulto. Este ramillete de campeonas están aquí para ser evaluadas por el señor juez y obtener la gran campeona de la raza. Esta pista justamente lleva un homenaje a uno de los fundadores de los ganaderos visionarios que fueron agrupando la raza sardo negro, los animales sardo negros, para posteriormente, hace 40 años, constituirse la raza sardo negro. Este es un bonito ramillete de hembras, producto de la selección de los ejemplares que han participado. Al frente la campeona becerra, le sigue la campeona joven mayor, en el centro la joven, después la joven mayor y al finalmente la adulta. Para hacer entrega de este reconocimiento, vamos a pedirle al señor Ricardo Casanova, al presidente de los criadores de cebú, al secretario de la Asociación Mexicana de Cebú, Oscar Tomás, al presidente del Comité de Raza Sardo Negro y al presidente del Comité de Raza Sardo Negro Mocho, para que puedan hacer la entrega en cuanto el señor juez determine la gran campeona en hembras de la raza Sardo Negro y la reserva campeona. Bueno, para analizar a la campeona de la raza Sardo Negro,
tenemos 5 excelentes ejemplares. Desde la campeona becerra, vean qué excelente caracterización racial, un perfil subconvexo, las orejas que comienzan enrolladas de tamaño medio, que se abren y forman una curvatura en el tercio inferior, muy femenina, una jiba bien posicionada, una buena línea superior y buen arqueamiento en su costilla, excelentes aplomos, muy funcional. Luego vemos a la joven menor, una hembra igual, muy femenina, muy bien caracterizada, cuello largo, jiba bien posicionada, una excelente línea superior, gran arqueamiento en sus costillas desde las primeras hasta las últimas, con buenos aplomos. Posteriormente tenemos a la campeona joven, vean, un perfil subconvexo, bien caracterizado como nos lo piden, una jiba femenina, una excelente línea superior, muy buena profundidad en las costillas, una anca con un ángulo adecuado, con muy buenos aplomos, con muy buen ángulo en sus corvejones. Posteriormente tenemos a la campeona joven mayor, una hembra bien caracterizada, perfil subconvexo, cuello largo, jiba femenina, excelente línea superior, muy buena profundidad de arqueamiento en sus costillas, buen ángulo en el anca, así también que se desplaza sobre muy buenos aplomos. Y por último tenemos a nuestra campeona adulta, igual con un perfil subconvexo, bien caracterizado, un cuello largo, una jiba femenina, muy buena línea superior, costilla larga, arqueada, buen ángulo en el anca, buena implantación de la cola. Ella se presenta con cría y nos enseña una muy buena ubre con muy buena profundidad que no rebasa el corvejón, con una buena ubre anterior que se extiende hacia adelante, con un piso bastante bien nivelado, una ubre característica del doble propósito. 5 excelentes hembras. Me gustaría que les diéramos un aplauso para reconocer el trabajo de los criadores, así también de los manejadores, que es una labor que se tiene que hacer ahí en el rancho con mucha anticipación para que aquí en la pista puedan tener a los ejemplares tranquilos. Y realmente ha sido un gusto haber juzgado a estas hembras, y para definir a la campeona, pues me voy a inclinar por una hembra que en todo su conjunto nos está hablando de lo que es ser una hembra de la raza sardo negro, que presenta un excelente perfil subconvexo, un cuello largo, femenino, una jiba bien posicionada, una excelente línea superior, muchísima profundidad y arqueamiento en su costilla, mucho equilibrio